Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de la doble falta. Hoy empieza el primer Master 1000 del año, hoy empieza Indian Wells y vamos a comentar los cuadros. ¡Empezamos! Pues sí, hoy arranca el primer Master 1000 del año, hoy empieza la acción en Indian Wells, hoy empieza la acción en el desierto con novedades respecto a la pasada edición, a las pasadas ediciones para ser más concretos, con ese cambio, ligero cambio en la superficie, en el fabricante que hace esa pista dura de Indian Wells. Pasamos de Plessy Pave a Lakehole, que es el mismo fabricante que hace la pista tanto en Miami como en el US Open. Esto va a implicar, a priori, tendremos que ver cuando empiece el torneo en sí, pues cómo afecta realmente, pero parece indicar que van a ver la pista todavía más rápida, va a haber un bote muchísimo más bajo, acompañado con esas condiciones que suele haber en el desierto, aunque se esperen lluvias para estos primeros días de torneo, pues el ambiente tan seco, con mucha humedad y demás, pues se espera que la velocidad de las pistas suba y esto beneficie, pues curiosamente, a tenistas locales como Shelton, como Fritz, como Tiafoe y también incluso a Djokovic, aunque hablaremos un poco más de cómo llega el serbio a este torneo de Indian Wells. En principio, el doble veces vigente campeón Carlos Alcaraz y Ruth, entre otros tenistas, estarían un poco perjudicados con este cambio de superficie, aunque sí que es verdad pues que tanto Alcaraz, lo ha dicho incluso con la rueda de prensa previa, se ha adaptado bien a otras condiciones, también tiene títulos en Miami, en el US Open, ha ganado en todas las superficies, entonces no tendría por qué sufrir, aunque en estos primeros partidos sobre todo se debería adaptar a esas nuevas condiciones de la pista. Las incógnitas para mí son Medvedev, él incluso en rueda de prensa ha dicho que ve la pista un poco más lenta en estas primeras tomas de contacto que ha tenido entrenando en estos dos últimos días. Veremos a ver cómo le va el ruso en esta, pues un poco periodo de algo más perdido que se le ve en la pista. Veremos si se puede adaptar bien a Indian Wells, el subcampeón de la pasada edición, y veremos también por el lado femenino con esa disputa por el número 1 entre Sabalenka y Swiatek. No llegan las dos para mí en ese buen nivel, así que podemos tener un torneo bastante abierto con, para mí, Jessica Pegula, después de ese título en Austin la semana pasada, pues como una tenista que puede dar mucho que hablar en este torneo, en este primer Master 1000 del año. Y echando un ojo a los cuadros, tenemos en la parte superior, sin olvidarnos de esa suspensión que todavía pues le quedan 2 meses prácticamente a Jannik Sinner por ese acuerdo que llegó con la Agencia Mundial Antidopaje de esa suspensión de 3 meses debido al positivo, que curiosamente se dio aquí en Indian Wells el año pasado. No tendremos al número 1, no tendremos al tenista italiano en la pista, tendremos como cabeza de serie número 1 a un Zverev que debutará ante Kecmanovic y Grisput. Sería muy bonito ese partido que se pudiera dar en la tercera ronda ante Pepsi Berricard contra el tenista francés, contra el tenista cañonero, con ese gran sacador que tiene el tenis francés en los últimos tiempos. Sumado a la velocidad en la pista que pueda haber, que a Zverev también yo creo que juega más a favor en contra si esta velocidad con este cambio de fabricante de la superficie pues se incrementa la velocidad de la pista, le puede venir bastante bien, pero es que a los grandes sacadores como Ricard pues también le podría venir muy bien, y es que no me extrañaría nada pues que pudiera incluso dar la sorpresa en la tercera ronda, teniendo en cuenta que Zverev optó por jugar la gira sudamericana de tierra, viene de jugar en Río, viene de jugar en Buenos Aires, se esperaba que ganara los dos torneos con bastante solvencia, y lo que se llevó fue 2 grandes reveses, tanto en el torneo argentino como el torneo brasileño, así que para mí bastante incógnita con lo que puede hacer Zverev en este Indian Wells. Para mí pues debería estar como mínimo en semifinales, veremos a ver, pero esa primera prueba la tendría en tercera ronda ante Pepsi Berricard, en cuarta ronda la aparecería hipotéticamente o Machak, que viene de ganar en Acapulco, o Tiafoe, que como hemos dicho antes le beneficia este cambio de superficie. Entonces unos primeros partidos para Zverev que, salvo quizás el primero contra Kecmanovic o Grisput, que vienen ambos jugando también bastante bien, o sea que puede tener una primera ronda, un primer partido mejor dicho en Indian Wells bastante trampa, pues tendrá que ir esquivando minas en las primeras semanas del torneo. Luego en esta segunda sección nos aparece un Rune que sigue siendo una incógnita para mí, pero aquí lo importante pues es Berrettini, que viene de jugar muy bien ese torneo de Doha y Dubai, y sobre todo Tsitsipas, que viene de ganar en Dubai, que cuando parece que estaba estancado pues encuentra ese título con ese cambio de raqueta incluido, ya no jugará con Wilson, ahora se ha cambiado a la Papolat Aero, le ha dado buen resultado en Dubai, veremos si sigue con esas buenas condiciones el griego, porque
pues es un tenista que siempre decimos que no está en su mejor nivel, pero siempre va ganando torneos por ahí importantes. Dubái ha sido uno de ellos y veremos si esa inercia la puede continuar aquí en Indian Wells. Por aquí tenemos a Casper Ruud, que como digo, las condiciones no le deberían favorecer. Para mí, pues bueno, tendría un debut ante Girón o ante Basilashvili en principio a favor. Quizás Cizuberg o Popirín le podrían poner en aprietos. O sea, no tiene una mala sección para llegar a cuartos de final. Musetti y Fils, pues quien sobreviva a ese partido de tercera ronda va a ser muy interesante si juegan contra Ruud o contra Popirín o contra Cizuberg, que para mí son los candidatos para llegar a esa cuarta ronda. Así que se nos pueden dar bastante partidos interesantes. Tommy Paul viene por aquí junto con Medvedev, que podrían enfrentarse en la cuarta ronda, y ahí saldría pues para mí un buen contendiente. Veremos, como digo, para mí Medvedev es una duda, a pesar de que en Dubái le hemos visto dar algún pasito adelante con respecto a los últimos tiempos en esta gira de lo que se acaba de jugar en Oriente Medio, pero para mí pues se tiene que reencontrar a sí mismo. Veremos si la velocidad de la pista la encuentra en condiciones. Ese dilema que suele tener con las bolas también aquí en Indian Wells, pues veremos si le perdura un año más. Lehecka, que también puede ser un gran contendiente, que a pesar de que no le pueda beneficiar jugar en pistas tan rápidas, pero yo creo que puede ser duro un partido de tercera ronda de Tommy Paul y Lehecka. Y Medvedev, que debutará ante Bu o ante Basaberredi. Para mí los dos primeros partidos los podría tener bastante a favor, y pues o Lehecka o Paul en cuarta ronda sería una dura prueba, aunque creo que unos cuartos de final ya entonado sería favorito con cualquiera de que le viniera por la otra parte del cuadro. Bajando justamente a esa otra parte del cuadro tenemos a Rublev, que a pesar del título en Doha me genera bastante incertidumbre. Creo que aquí, justamente en una sección donde también está su compatriota Khachanov, pues sabemos que Khachanov es el tenista que si tiene la semana va a dar mucho que hablar. Sí que es verdad que podría enfrentarse ante Shelton en tercera ronda, Khachanov, Rublev ante Nakashima. Creo que el partido que veremos ahí en cuarta ronda, pues no sabría yo por quién apostar por arriba. Probablemente si a Rublev le sale las cosas debería ser Rublev, pero no podemos que ni siquiera a Al-Naldi o a Nakashima por arriba, y por abajo para mí Shelton o Lerner-Tin, los dos estadounidenses, pues estarían llamados a llegar a esa cuarta ronda, salvo que, como digo, Khachanov tenga la semana. Por aquí tenemos a un Jack Draper que no jugó en Dubái por lesión. Veremos cómo llega a Indian Wells después de estas semanas un poco más de descanso. Y por supuesto un Félix Auger-Aliassime, que viene justamente de perder la final en Dubái contra Tsitsipas. El canadiense en este 2025 ha vuelto con 2 títulos y esta final que comentamos en Dubái. Y me parece otro tenista al que, si la velocidad de la pista ha subido, pues le puede beneficiar y le puede llevar bastante lejos. Se enfrentaría ante Fritz en de cuarta ronda, que para mí Fritz podría ser perfectamente el principal favorito de esta edición, junto probablemente pues por supuesto Zverev, Alcaraz y por qué no Fritz y Aliassime. Luego resumiremos y echaremos cuentas, pero para mí Fritz tiene todo para llegar a esa cuarta ronda. Por aquí nos aparece este wildcard brasileño, Joao Fonseca, después del título en Río. Creo que la velocidad de la pista no le va a venir del todo bien. Veremos cómo se adapta, veremos si se debuta ante Firling, veremos si juega ante Draper, veremos cómo le va al tenista brasileño. Todo lo que diga, lo decimos en el vídeo dedicado hacia él, pues tiene que pasar por muchas experiencias, y creo que en tierras donde va a ser más dominante. Así que todo lo que pueda aprender de esta experiencia en Indian Wells, por supuesto, será positiva. Lo hizo muy bien en Australia, lo hizo muy bien a final de año también en pistas duras. Así que talento tiene medios, tiene experiencia también en pistas duras. Veremos este primer Master 1000, donde yo creo que los focos van a ir un poco por él, sobre todo pues en esos primeros partidos. Pues veremos. Para mí, si tiene un partido en tercera ronda, Félix Auger-Aliassime, Joao Fonseca, sería muy interesante de ver. Y ya no te digo un partido cuarta ronda ya con una vitola de incluso favoritismo para por qué no hacer algo grande. Pues ese duelo Fonseca-Fritz puede ser muy interesante. Aquí nos aparece la séptima sección, Novak Djokovic. Muchas dudas después de esa derrota en el debut en Doha. No jugó en Dubái. Parecía que seguía renqueante
de la rodilla. Tengo muchas dudas, sí que es verdad que le llega un debut que si es Valdel Salzburg, como yo creo que acabará siendo, porque Kyrgios no creo siquiera que vaya a jugar ese partido de primera ronda, porque se ha retirado de los últimos entrenamientos por problemas crónicos en esa muñeca que tiene el australiano. Si es un partido ante Valdel Salzburg contra Djokovic, creo que veremos a Djokovic decir, como el año pasado, adiós al torneo demasiado pronto, pero veremos, pero aún así yo creo que será una incógnita cómo llega el serbio. Obviamente a priori debería ganar ese partido, pero como digo, podemos ver a Valdel Salzburg ganar a Djokovic sin ningún problema. Y por supuesto el holandés ganaría a Kyrgios o al que juega en su lugar, que veremos si el australiano llega a saltar a pista o no. Por aquí tenemos también a Alejandro Davidovich jugando muy bien estos últimos meses, pena de esas dos finales tanto en Acapulco como en Delray Beach. Veremos cómo lo hace aquí en Indian Wells, donde las condiciones podrían también jugar bastante a favor. Jugará ante Mackenzie McDonald. Debutará ante Mackenzie McDonald en este primer partido, luego llegará a hacer un dolo. Ojalá un partido ante Djokovic en tercera ronda, veremos a ver, yo creo que es bastante complicado que llegue alguno de los dos, sinceramente. Y por otro lado está Hurkacz y Demi Ñaur, y Hurkacz debería ser otro tapado, aunque, bueno, o Gastón Darderi en su debut, luego también aparece aquí Demi Ñaur. Partido muy interesante, y aquí potencialmente saldría el que juegue en cuartos de final ante Carlos Alcaraz, que nos aparece aquí en la octava sección, el vigente doble campeón de Indian Wells. Debutará ante Jaliso Carreño. Para mí, si es Carreño, va a ser un partido muy duro para empezar para Alcaraz, como siempre le iremos viendo de menos a más en el torneo, pero si es Jalis también va a ser complicado, pero si es Carreño, pues que viene jugando muy bien en los últimos meses, pienso que Alcaraz debería superar esa prueba en cualquiera de los casos. Antes a Pavalov en tercera ronda también. Y en cuarta ronda pues le puede venir Dimitrov Chokorda. Pues creo que Alcaraz no tiene un camino fácil, pero si ya demuestra lo que demostró en Doha antes de su derrota ante Lehechka y demás, pues con todo el bagaje que también ha conseguido en pista muy rápida como era la de Rotterdam, pues puede hacer cosas grandes. Sí que es verdad que veremos cómo se adapta a la pista, veremos cómo va sorteando los primeros partidos. Para mí, yo le tengo que meter en el cuadro de favoritos, pero pues según vaya avanzando el torneo veremos si por ejemplo otros tenistas que hemos dicho antes, por ejemplo como Aliasim, como Fritz, pues igual están un poco por delante de Alcaraz. Haciendo así un resumen, para mí máximo favorito para este Indian Wells sería Taylor Fritz, por detrás es Zverev, Alcaraz y Félix Auger-Aliassime. Veremos con Djokovic, veremos con otros tenistas, por ejemplo como Demi Ñaur, que también podría pujar un gran papel, e incluso con otro local como Saltón o Francis Tiafoe. Y pasamos al cuadro femenino, donde deberíamos ver una lucha bastante interesante entre Sabalenka y Swiatek. Como digo, para mí pues no está ninguna de las dos en su mejor momento. Swiatek también, como Alcaraz, es doblemente campeona aquí en Indian Wells. Creo que como Alcaraz, incluso que suba la velocidad no le viene bien. Sí le viene bien a Sabalenka, que la vemos dominar con sus golpes continuamente. Debutará la bielorrusa ante Blinkova o ante Kessler. Si es ante Kessler, pues es una lista que está en los últimos meses, entonces pues será un debut bastante interesante para la bielorrusa, pero después, salvo un partido en cuarta ronda ante Bea Datmaya, la brasileña, también muy talentosa y que creo que podría ser la tapada de esta edición, pues podría presentarle bastante batalla a la bielorrusa. Por aquí en la segunda sección nos aparece Kasatkina Sansonova, Leila Fernández y Yasmin Paolini, también otras tenistas como Sofía Kenin, como Ayla Tomljanovic. Quiero decir, aquí realmente Paolini dio un salto adelante el año pasado por estas fechas, después de ganar en Dubái y demás. Creo que por inercia aquí en esta sección, Kasatkina y Paolini deberían tomar la batuta y enfrentarse en cuarta ronda, pero creo que, por ejemplo, pues Victoria Kudermetova pues puede ser otra de las llamadas a dar pues alguna sorpresa en esta sección. Por aquí nos aparece Goff, que creo que podría ser potencialmente la gran favorita junto a Jessica Pegula. Las dos tenistas locales pues creo que deberían cuajar un gran torneo. Debutará Goff ante Raducanu o ante Uchihima, la tenista japonesa. Creo que tiene unas primeras rondas bastante salvables, porque Sakkari, que le podría llegar en tercera ronda, la actual subcampeona, la griega, no está por su mejor nivel, aunque siempre ha jugado muy bien aquí en Indian Wells, con finales y semifinales en las últimas dos ediciones, pero creo que Goff llegará a la cuarta ronda sin mayor problema
Y luego sí le va a llegar en cuarta ronda los problemas porque Diana Snyder, la rusa, Anisimova, Belinda Bencic, que nos aparece por aquí, que también jugando muy bien después de volver al circuito, después de ser madre. Así que yo aquí apostaría o por Anisimova o por Bencic para jugar contra Goff en cuarta ronda, y yo creo que ese partido puede ser también bastante interesante. Aquí nos aparecen entrevistas locales. Emma Navarro, que viene de ganar en Mérida y que la veo llegando a estos cuartos de final por esta sección, aunque nos aparece por aquí la vigente campeona del Open de Australia en su vuelta a las pistas desde el título conseguido en Melbourne. Maddie Keys, que debutará ante la española Bouzas o ante la rusa Potapova. Creo que es un debut bastante complicado para Bouzas en Indian Wells. Creo que veo a la tenista rusa un poquito superior a lo que puede hacer la gallega en este primer partido de primera ronda. Quien gane tendrá el premio de enfrentarse ante Maddie Keys en segunda ronda, y aquí pues aunque Donna Bekis pues lo ponga muy difícil en tercera ronda, creo que veremos derbi, veremos un partido entre Emma Navarro y Maddie Keys por un puesto en los cuartos de final. Y esos cuartos de final serían, yo creo que ante Goff, y también pues por esa parte del cuadro las semifinales se van a vender caras, y llegar a ese partido a priori soñado entre Sabalenka y Goff en semifinales pues va a estar muy duro, sobre todo por esta parte baja de la parte alta del cuadro. En la parte baja del cuadro tenemos a Rybakina con todo el ruido que hay a su alrededor. Pues para mí es una caja de sorpresas los que nos pueda llegar de la tenista kazaja, pero que también tiene pues en un partido potencial en cuarta ronda ante la niña maravilla después del título en Dubái, Mirra Andreeva, que para mí es favorita después de lo que hizo también en Dubái, después de pues quizás un poco por debajo de, como digo, Pegula y Goff, pero para mí la tercera favorita, incluso antes que Sabalenka y Swiatek, sería Andreeva para esta edición. Debutará ante Vitova, que vuelve al circuito, ya volvió la semana pasada en Mérida, y es una tremenda alegría tener de nuevo a la tenista checa en el circuito. Me gustaría que se diera ese partido entre Vitova y Andreeva. Luego pues jugará otro tenista como Towson, pues editando esa final que hubo en Dubái. Ese partido de primera ronda entre Camila Osorio y Naomi Osaka puede estar bastante interesante. Veremos cómo vuelve Osaka a Indian Wells. También, aunque creo que la reedición de la final de Dubái entre Towson y Andreeva puede estar muy interesante, si cualquier partido que involucre a Osaka a un buen nivel aquí en Indian Wells va a ser interesante, pero creo que la tenista japonesa, pues salvo antes del Open de Australia con la final en Auckland, no ha vuelto a jugar demasiado, y quizás la falta de ritmo pues no juega a su favor. Y en principio Rybakina debería ser favorita por su parte hasta cuarta ronda, pero creo que en la cuarta ronda Andreeva, Osaka o incluso Towson podrían ganar a la tenista kazaja, aunque pues tendría que estar también en esa segunda línea de favoritas. Por aquí nos aparece Daniel Collins, que jugará pues sí o sí ante una tenista local en ese debut en segunda ronda. También lo hará Svitolina. Ostapenko, que sorprendió, recuerdo ese partido en el que sorprendió a Swiatek, una lista muy peligrosa. Y sobre todo pues Jessica Pegula, que como digo, después del título en Austin la semana pasada, creo que llega con esa inercia ganadora, que es lo que le hace falta para romper su techo y ganar también en Indian Wells. Y yo, como digo, creo que tengo bastantes sensaciones de que va a hacer un gran torneo, de que a semifinales llega seguro, o sea, por esta parte del cuadro a los cuartos debería llegar, y se enfrentaría ante pues o Rybakina o Towson, donde lleva o Osaka en unos cuartos de final que podrían estar muy interesantes. Y yo creo que ahí pues si fuera Andreeva Pegula esos cuartos de final, sería uno de los partidos del torneo. Y no me atrevería tanto a decir quién gana, pero como digo, por sensaciones veo a Pegula hacer un gran torneo, y para mí sin duda debería ser favorita pese a lo que pueda pasar en ese partido de cuartos de final. Por esta parte del cuadro tenemos a Paula Badosa. Veremos si al final juegan. En teoría debutaría el viernes, después de tirarse los cuartos de final de Mérida. Tampoco jugó ayer en la exhibición del dobles mixto junto a Tsitsipas. No pinta bien la cosa después de esas vueltas de las lesiones en la espalda para la tenista española. Veremos a ver si salta a pista. Si saltara, pues podría tener un debut ante el Dolhaid que no será agradable. Y por esta parte del cuadro veo a Zeng siendo la que llegue a los cuartos de final, porque ni Kostyuk, ni Noskova, ni como digo Dolhaid, ni Badosa creo que puedan ya hacer frente a la tenista china. También nos aparece por aquí, por ejemplo, Victoria Azarenka.
Y cerrando el cuadro tenemos al actual número 2 del mundo, que debutará Iga Świątek ante Caroline García o Bernarda Pera. Sea la que sea, creo que la polaca debería ser favorita. Ante Ons Jabeur en tercera ronda me parece un partido bastante bomba porque la tunecina ha vuelto a un gran nivel en los últimos meses. Entonces veremos si Świątek puede superar la tercera ronda en un torneo donde hace 2 años que no pierde. Muchova le puede llegar a los cuartos de final, en la cuarta ronda, perdón. En los cuartos de final sería Zeng en teoría. En las semifinales Andreeva probablemente sea o Pegula. Entonces mucho que decir por esta parte del cuadro. Si las semifinales por la parte alta probablemente sean Sabalenka Gauff, por esta no me atrevería mucho a decir, pero probablemente o Pegula o Świątek, Jabeur Pegula, Jabeur Andreeva, Świątek Andreeva pueden ser uno de estos partidos y sin duda será muy interesante para el título. Así que, como digo, por hacer un resumen en cuanto a favoritas, creo que Pegula y Gauff deberían estar por delante, luego vendría Andreeva y luego ya Sabalenka, Świątek y Rybakina. ¿Cómo cambian las cosas? Yo creo que sobre el papel, sobre mi opinión, de un año para el otro, donde antes, si recuerdo el vídeo del año pasado, decía que claramente eran Sabalenka, Świątek, Rybakina y luego el resto. Veremos a ver, siempre nos podemos equivocar, siempre puede pasar todo lo contrario de lo que decimos, pero esto es lo bonito del tenis, que se ha vuelto en los últimos meses impredecible. Y con este repaso a todo lo que nos espera en Indian Wells, solo queda que a partir de esta tarde-noche en el horario europeo comience la opción en el desierto californiano. Seguro que veremos semana y media de mucho buen tenis en este primer Master 1000 del año, y todo lo que suceda lo contaremos aquí en la doble falta, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Déjate like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.